Decíamos ayer que los socialistas solo aciertan cuando rectifican. Hoy tenemos que añadir algo más a este viejo aserto de don Manuel Fraga Iribarne. Los socialistas son tan listos, son mucho más listos que la media. Por supuesto, esto es una ironía, que las ironías en radio y en televisión no se entienden bien, que son capaces, cuando gobiernan, de hacerse a sí mismos el gobierno y la oposición. El gobierno decretando medidas que, en muchas ocasiones, como ocurre con el IVA de la luz y de la energía, ni siquiera les son propias, las roban de los demás, las aplican y aprovechan para insultar a quienes han sido los impulsores de esas medidas, y a la vez son capaces, a las pocas horas, de criticar las propias medidas que ellos mismos han tenido que adoptar, arrastrando los pies porque ven que no quedaba otra solución. La ministra de Transición Ecológica, la ministra antes Industria, vicepresidenta tercera del Gobierno, doña Teresa Rivera, ha dejado unas perlas 24 horas después de que el figura anunciara bombo y platillo en sede parlamentaria que iban a rebajar el IVA de la luz de un 10% a un 5%. Dice Teresa Rivera, casi como en otros tiempos, la llamada izquierda Berchale, cuando decía que no acataba las sentencias de los tribunales, o cuando los malos políticos dicen que acatan las sentencias de los tribunales, pero que no las comparten, etcétera. Teresa Rivera, por hacérselo a ustedes fácil y por hacérselo corto, acata la decisión gubernamental, como si ella fuera sexadora de pollos y no tuviera absolutamente nada que ver, de rebajar el IVA de la luz de un 10 a un 5%, pero dice que esto es una medida cortoplacista, que esto no va a resolver absolutamente nada y que lo que hay que hacer es adoptar medidas estructurales, que son las que le van a dar una solución a apunten otro eufemismo muy del gusto de los señores socialistas, a las tensiones en los precios del mercado energético. Cuando te pegan una subida de un 200, un 300, un 400%, de agárrate y no te veres, eso no es una subida. En terminología socialista, eso es que el precio está tensionado. ¿Y qué demonios ha hecho usted, doña Teresa? Que lleva cuatro años gobernando, formando parte de un gobierno de 22 ministros y el sátrapa el número 23, y que no han adoptado esas maravillosas medidas estructurales que debe de consultar usted solamente con su almohada y que no ha compartido absolutamente con nadie. Póngase a trabajar, señora Rivera, que le quedan ya pocos meses, por Dios, o escuche a los que saben de esto, escuche más al señor Sánchez Galán, escuche a los responsables de las eléctricas, escuche a los expertos, que los tenemos en España, los mejores del mundo. El otro día había acompañado en esta mesa don Manuel Fernández Ordóñez, que es uno de los que más sabe de energía en España, y hemos tenido también con nosotros en alguna ocasión a Javier Peón Torre, que es uno de los mejores consultores energéticos, no ya de España, de toda Iberoamérica. Escuche, hombre, doña Teresa, que el saber no ocupa lugar, aprenda, tome apuntes y después llévelo al boletín oficial del Estado. Los españoles se lo agradecerán. Arrancamos ya esta retaguardia de este jueves 23 de junio y lo hacemos con un buen amigo, excelente periodista y excelente analista de la actualidad, don César Sinde. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Eurico. Un placer estar otra vez aquí. Qué buen color de cara tienes, amigo. La sierra, que da buen color. Los aires serranos. Oye, César, como en el soneto clásico, fuese y no hubo nada. Hemos conocido en las últimas horas la que, a mi entender, es una de las noticias. Lo que pasa es que ya verás cómo tiene mucha menos repercusión mediática de la que tuvieron en su día las denuncias falsas y todo el escándalo falso y toda la polémica falsa que se organizó en torno a ello. Por hacérselo corto a nuestros espectadores, y ahora sí te dejo a ti que te explayes, porque te lo conoces y te lo has estudiado muy bien, la Fiscalía Anticorrupción ha decretado el archivo pues de cualquier asunto que pudiera estar relacionado con presuntas irregularidades que no son tales con el señor Tomás Díaz Ayuso, con el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, no había nada de nada. ¿Qué va a hacer ahora la izquierda y la extrema izquierda? No sé. Si pues nada, dignidad y vergüenza, que no la conocen, pues irían a su casa. Pues van a seguir, en mi opinión, intentando estirar el chicle, intentando buscar justificaciones a cada cual más absurda, surrealista e inconsistente jurídicamente para intentar desviar la atención, que eso es lo que se le da muy bien a la izquierda. Pero cuando uno acude al escrito que ha hecho la Fiscalía de nada menos que 21 páginas, yo me he permitido resaltar algunas partes de ese escrito porque son las más esclarecedoras y las más concluyentes y las más contundentes en contra de todas las mentiras y falacias que habían vertido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Para empezar, dice el escrito de la Fiscalía: no existe intervención directa ni indirecta de la presidenta en este expediente, como tampoco de la mediación en su nombre por parte de su hermano ante funcionario o autoridad alguna.
Las denuncias de Mónica García se basan en meras sospechas y conjeturas. La investigación practicada permite descartar la existencia de conductas penalmente relevantes en el proceso de adquisición de mascarillas a la mercantil Priviet Sportive S.L. La hipótesis delictiva planteada por los denunciantes se fundamentaba en una secuencia de hechos de la que inicialmente no se deducían indicios razonablemente verosímiles ni de la realización del hecho investigado, ni de su carácter delictivo, ni de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada. La investigación desarrollada en estas diligencias no ha confirmado la referida hipótesis delictiva ni permite avanzar más en ella. Además, la Fiscalía destaca que el hermano de Ayuso, cuya función era asesorar al proveedor de mascarillas, no tuvo intervención en el procedimiento seguido en la Subdirección General de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con las declaraciones prestadas en estas diligencias y con la propia documentación aportada. No fue él quien contactó con la Subdirección de la Comunidad de Madrid, sino Priviet, desconociéndose en dicha subdirección que el señor Díaz Ayuso tuviese relación alguna con esta empresa. Es significativo al respecto que en los correos que envió Priviet a la subdirección, don Tomás Díaz Ayuso figurase en copia oculta, por lo que su intervención en la operación de asesoramiento técnico a la empresa para preparar la oferta fue desconocida por los funcionarios tramitadores de esta oferta. La investigación practicada no ha puesto de relieve elemento indiciario alguno de que Tomás Díaz Ayuso llevase a cabo actuaciones o diligencias o gestiones ante el SERMAS, el organismo encargado de la contratación, o ante cualquier otro organismo o servicio de la Comunidad de Madrid tendente a conseguir un trato de favor para la empresa a la que prestaba sus servicios de asesoría. En ese sentido, resulta expresivo que la Subdirección General de Contratación desestimase la adquisición de las otras 2 partidas de mascarillas a Priviet antes referidas y que rechazase igualmente la adquisición del material de protección ofertado por la empresa el 23 de marzo de 2020, por importe de 50.000, 100.000 y 150.000 unidades de batas, por considerar que el precio era excesivo y se negó a adelantar el pago de parte del precio. Por consiguiente, de las 6 ofertas realizadas por Priviet, en las que colaboró como asesor Díaz Ayuso, el SERMAS solo aceptó una. Entonces, si según Mónica García y según toda la izquierda, tanto trato de favor se le había dado a esta empresa en la que el señor Díaz Ayuso asesoraba y colaboraba e intermediaba para la compra de material sanitario, si había esa orden de nepotismo, de tráfico de influencias, de prevaricación, de saltarse todos los protocolos de control en la contratación de material durante la pandemia, si había todo eso, ¿cómo es posible que el SERMAS, de 6 ofertas que presentó la empresa para la que prestaba sus servicios el hermano de Díaz Ayuso, solamente comprase una oferta? ¿Cómo es posible? Porque aquí se han vertido todo tipo de acusaciones falsarias de que el señor Díaz Ayuso, por ser hermano de quien era, parece ser que iba por la Comunidad de Madrid vendiendo material como el que vende gominolas en una estación de metro, algo así. Bueno, pues el escrito de la Fiscalía desmonta una por una todas las acusaciones. ¿Y por qué lo hace? Por una sencilla razón. Porque, como la propia Fiscalía reconoce, las acusaciones en las que se ha basado la señora Mónica García se basan nada menos que en mensajes enviados por SMS a su teléfono móvil y en recortes aparecidos en los medios de comunicación. Esas son todas las pruebas de cargo que ha presentado la señora Mónica García contra Isabel Díaz Ayuso. Y ya van 20 veces con esta que la justicia archiva las denuncias falsarias y mentirosas que presenta Médica y Madre, también autollamada así, contra la señora Ayuso. Vamos a escuchar, Omar, un pequeño extracto, un minuto, alrededor de un minuto de la intervención esta mañana de Isabel Díaz Ayuso, donde desnudaba a todos estos amateurs de la izquierda. Si fueran amateurs, solamente nos causarían risa. El problema es el daño que le están haciendo a la Comunidad de Madrid y, por ende, a España. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso. No somos veletas, no cambiamos de criterio según lo que ocurra en el día y, por tanto, somos un gobierno previsible, estable, el más estable de España, y va a seguir al pie del cañón a pesar de las atrocidades que comete la izquierda y, desde luego, del uso torticero de la justicia. Así que, señores de la izquierda, denle una vuelta al hecho que ha sucedido hoy, porque esto sería para pedir la dimisión al completo, empezando por la líder de la oposición, que no está aquí para dar la cara. Gracias.
Bueno, resumen de la cuestión. La portavoz del Partido Socialista tenía cosas mejores que hacer, que estar esta mañana en la Asamblea de Madrid. Mema, Mónica y Madre, pues yo creo que, ya lo hemos dicho muchas veces, a Mónica García César le va la marcha, porque todos los jueves ella pone su mejor empeño en que le pegue cada revolcón la presidenta madrileña de agárrate y no te menees. Y ha tenido por lo demás la señora Ayuso la elegancia de decir el hecho que ha sucedido hoy. No ha dicho ni que la Fiscalía Anticorrupción, ni que el fiscal, ni el señor Luzón ha archivado todo lo que tenía que ver con mi hermano, con don Tomás Díaz Ayuso y todas las salpicaduras de las que han querido hacerme víctima. Exactamente. Pero es que esta izquierda hace una argumentación de geometría variable. Es decir, argumenta como le da la gana, cuando le da la gana, en función de lo que le interese en cada momento, sin tener en cuenta si cuando se trata de una persona o de otra los argumentos son los mismos y tienen la misma coherencia. ¿Por qué digo esto? Porque con Mónica Oltra la izquierda ha empezado también a decir que no se puede culpabilizar a una mujer de lo que haga un familiar. Claro, si la mujer es Mónica Oltra, porque si la mujer es Díaz Ayuso, ella sí que es responsable de lo que haga su hermano, que por cierto no ha hecho nada, según la Fiscalía, mientras que la señora Mónica Oltra no se la acusa o no se la responsabiliza de los abusos sexuales que cometió su marido. A la señora Oltra, de lo que se la va a investigar y por lo que está imputada, es para determinar judicialmente y en sede judicial si se prevalió de su cargo para ocultar los abusos sexuales que había cometido su marido contra una niña menor de edad, que es muy distinto. Pero es que la izquierda siempre lo mezcla todo, lo embadurna todo. Y claro, como ha salido la señora Oltra a decir que ella que ha sido víctima de los poderosos porque ha hecho políticas contra los poderosos y que por eso ha sido víctima de una persecución judicial, etcétera, etcétera, pues se presenta como una mártir y se victimiza. Pero es que ya está bien, vamos a ver, ¿una mujer es culpable de lo que haga un familiar, sí o no? Porque habría que ir a preguntarse eso, porque para la señora Oltra no es culpable de lo que haga su entonces marido, pero la señora Ayuso sí que es culpabilísima de todo lo que haya hecho su hermano, que no ha hecho nada y que por otra parte recordamos que el hermano de la señora Díaz Ayuso lleva trabajando 26 años como proveedor de material sanitario, que es que lleva trabajando en lo mismo desde hace 26 años y llega una pandemia y el señor Díaz Ayuso, el hermano de la presidenta, con la experiencia profesional que atesora en esos 26 años de ser proveedor de material sanitario para los hospitales, trabaja en colaboración con una empresa intermedia, usa sus contactos para conseguir material sanitario en un país donde comprar es tan difícil como China y más para una administración regional y usa todos esos conocimientos, todos sus servicios para obtener ese material y traerlo. Ofertan en la empresa para la que el señor Díaz Ayuso presta sus servicios, presenta 6 ofertas a la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid solo compra una de 6 sin tener conocimiento, además, de que el señor Díaz Ayuso intermediaba o hacía trabajo para esa empresa. Y aquí hay un caso de nepotismo, de corrupción, de enriquecimiento y de que la señora Díaz Ayuso es tan malvada, súper malvada, que en medio de la pandemia, mientras miles de personas morían, ella se dedicaba a favorecer negocios de su hermano. Ese es el relato que ha dado la izquierda. Esas son las mentiras que ha vertido la izquierda contra la señora Díaz Ayuso. Es que ya está bien de toda esta catarata de mentiras y de falsedades contra una persona que su único delito, eso sí, delito entre comillas, ha sido gestionar de la mejor manera posible y de forma admirable todos los servicios públicos de la Comunidad de Madrid durante una pandemia, cuando además incluso llegó a estar ella misma, la propia presidenta, llegó a estar contagiada de COVID, se fue a un hotel, lo pagó de su bolsillo para seguir trabajando, para no molestar a sus vecinos, para poder tener operatividad, se paga ella el hotel de su bolsillo y también llegaron a afirmar que es que era un regalo del dueño de ese hotel cuando, por otra parte, la señora Ayuso demostró con facturas en la mano que lo había pagado ella. Le enseñó las facturas a un periodista de La Sexta. Es que la izquierda tiene tal afán por verter acusaciones contra la señora Ayuso que ni siquiera ve La Sexta para ver que las acusaciones que hace son mentiras, ¿no? Porque está acreditado que pagó, si no recuerdo mal, 5.600 euros, hizo una transferencia de su propio dinero a la cadena de hoteles donde estuvo alojada para poder seguir trabajando estando contagiada de COVID. Eso sí, la que sí que se alojó en un hotel de lujo, bueno, en un hospital / hotel de lujo con cargo al presupuesto público, fue Carmen Calvo, que se fue a la clínica Ruber de Madrid cuando se contagió de COVID y le reservaron una suite de lujo medicalizada para que allí estuviera la señora Calvo pasando su infección por COVID. Y eso sí que lo pagó el contribuyente. De eso no dijeron nada. No dijeron nada y bien que les irritó que algunos medios libres, como Periodista Digital,
estoy pensando en una persona educadísima por lo demás, pero que no le hizo ninguna gracia, que era su jefa de gabinete y se dedicaba a llamar a los medios libres y a conminarles a que dejaran de decir estas cosas que no eran más que la realidad, que Carmen Calvo se estaba curando en las circunstancias en las que ha explicado César Sinde. Qué poco queda, pero como decía mi buena amiga Manuela Cañadas, que luego nos lo va a volver a repetir, porque la vamos a tener dentro de unos minutos en Periodista Digital, qué largo se nos está haciendo. César, hablamos un poquito, abrimos el foco de la Comunidad de Madrid y hablamos un poco de política general y del bolsillo. Hablamos un día más de los disparatados precios de la energía, de la luz, del gas, de la gasolina. Yo ayer utilizaba como eje vertebrador del programa de la retaguardia, los socialistas solo aciertan cuando rectifican, esa frase mítica de don Manuel Fraga Iribarne, porque bueno, pues han comprado en las últimas horas, una propuesta que era del nuevo equipo de dirección del Partido Popular, del señor Feijóo, de rebajar el IVA de la luz de un 10 a un 5%, y eso sí, además la venden como suya. Esta mañana, Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica, lo que ha venido siendo toda la vida de Dios Industria, y vicepresidenta tercera del Gobierno, pues se empeña en contradecir a su propio Gobierno. Tenemos un Gobierno ya que es tan guay, tan listo, que ellos se hacen las propuestas copiadas de otros y ellos se hacen la oposición. Dice que acepta, no sé, como si estuviera acatando una decisión judicial, que acepta la decisión gubernamental, como si ella no tuviera nada que ver, de bajar el IVA del 10 al 5, pero que esto es una solución cortoplacista, que esto no va a resolver nada, César, que esto de bajar los impuestos, que esto es una cosa de fachas. Ya sabes tú, compañero, que llevamos hablando de esto toda la vida, y que lo que hay que hacer, dice Teresa Rivera, no como si fuera ministra de Industria, perdón, de Transición Ecológica, sino como si fuera sexadora de pollos, dice que lo que hay que hacer es resolver los problemas estructurales del sector. Coño, doña Teresa, pues lleva usted 3 años y medio en el cargo. 4. ¿Qué diablos ha hecho? Que ya lo he contado yo en esta mesa alguna vez. Aparte de tomarse cafés con algún altísimo directivo de alguna eléctrica, lo cual está muy bien, claro, pero lleva usted 3 años y medio, 4, sin hacer absolutamente nada, César. Sí, esto que decías tú de que esta percepción de la izquierda de que bajar impuestos debe ser de fachas, pues entonces el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, también debe ser facha y no nos hemos enterado porque claro. Hemos conocido que quiere suspender temporalmente la fiscalidad a la gasolina para abaratarla, y eso que en Estados Unidos el precio de la gasolina no tiene nada que ver con el precio que pagamos aquí, entre otras cosas porque allí se paga en galones, que un galón, si no recuerdo mal, son algo más de 5 litros y está a $1.10 el galón, si no me falla la memoria. Con lo cual, ellos pagan prácticamente $1.20 por 5 litros de gasolina, no por 1 litro, como pagamos nosotros con los impuestos, ¿no? Pero, por cierto, como se entere el señor Biden, que va a venir aquí la próxima semana y ya por fin se va a reunir con Pedro Sánchez, de que una ministra de Sánchez le llama facha, no sé yo, como se lo cuenten los responsables de comunicación de la administración Biden, se lo cuenten al presidente de los Estados Unidos, igual suspende la visita a Moncloa, ¿no? Y vuelve a castigar a Pedro Sánchez al rincón de pensar, por haberle, ya porque una ministra suya le llama facha, ¿no? Pero bueno. Yo creo que Biden, César, no está en condiciones ya de enterarse prácticamente de nada porque el personaje tiene un deterioro cognitivo más que notable, pero bueno, tienes toda la razón. A ver cuántos minutos le dedica la semana que viene. Perdóname que te haya hecho un paréntesis. Ponme, Omar, cuando puedas, para que no se me olvide el pantallazo con el tuit que ha subido hace unas horas a Twitter nuestro buen amigo César Sinde. Gobierno, la fiscalidad de la energía no es el problema, evidentemente entrecomillado en las declaraciones de los distintos ministros y portavoces gubernamentales. Y demuestra Sinde, pues en fin, contra hechos, en este caso contra números, es que no valen opiniones ni ideología. Impuestos de la gasolina, 52%, impuestos gasóleo, 48%, gasolina con impuestos, 2.000, perdón, es que no tengo las gafas, 2 euros, 138 céntimos litro de euro. Gasóleo con impuestos, 2,106 euros por litro. Gasolina sin impuestos, 1,027, poco más de €1. Gasóleo sin impuestos, pues 1,096 euros por litro. Es decir, pues los impuestos de la gasolina un poquito más de la mitad y del gasóleo, pues prácticamente la mitad. Si es que con los números delante no valen ni opiniones ni ideología, César. Bueno, es que como mis matemáticas no tienen perspectiva de género, igual por eso las he sacado de esa manera, pero si aplicáramos perspectiva de género, igual resultaría que los impuestos que los combustibles con impuestos son más baratos, porque claro, yo como lo he hecho sin perspectiva de género, igual es por eso, ¿no? Pero sarcasmos al margen,
hay una cosa que es evidente, las trampas, en las infinitas trampas que hace la izquierda siempre para justificar su falta de eficacia y su generación masiva de miseria, por cierto. Esta argumentación que dice, no, es que puede tener un efecto transitorio la bajada de impuestos, pero vamos a ver, por mucho que suba en origen el precio de una materia prima, es indiscutible que cuanta más fiscalidad se le aplique a ese bien, más caro va a ser. Porque si a la subida de la materia o del bien del que estamos hablando se le une la fiscalidad, más caro todavía va a ser. ¿Que el petróleo sube en el mercado internacional y eso haría pagarnos más caro los combustibles refinados? Por supuesto. ¿Que los costes de refino del combustible se incrementan porque las refinerías, una de las cosas que usan para refinar el petróleo es electricidad y gas y eso está más caro y por tanto eso encarece el refino del petróleo y eso provoca una subida de los costes de la gasolina y del gasóleo? Claro que sí. Pero si a toda esa subida de costes por cuestiones extra fiscales o por cuestiones que no tienen que ver con la fiscalidad, después resulta que a la gasolina le aplicamos un 52% de recargo sobre el precio en bruto y al gasóleo le aplicamos un 48% de recargo sobre el precio en bruto, nadie en su sano juicio puede discutir que eso encarece igualmente los combustibles. Y así, si ahora mismo el precio medio de hoy en España de la gasolina son 2,13 euros por litro por el 52% de fiscalidad que tiene, sin ese 52% de fiscalidad, la gasolina se pagaría a 1,027. Estos días, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto, ya propuso hace un tiempo, rebajar el IVA, ahora ha propuesto que de forma temporal se eliminen los impuestos a los combustibles. Porque convendrá todo el mundo conmigo que es muy obvio de entender que no es lo mismo pagar un litro de gasolina a 2,13 euros que pagarlo a 1,027 por el efecto de la fiscalidad. Pero es que el problema, en el último año completo sin pandemia, es decir, 2019, el Estado recaudó en impuestos por hidrocarburos prácticamente 21.000 millones de euros. 21.000 millones de euros. Eso se suma al resto de impuestos que ya pagan los 27 millones de conductores que hay en España cuando compran el coche, cuando circulan por carreteras y pagan peajes, cuando pagan el impuesto de circulación municipal a los 8.118 ayuntamientos que hay en España. En 2019, los 27 millones de conductores que hay en España pagaron a los 8.000 ayuntamientos más de 2.200 millones de euros por el impuesto de circulación. Y ahora pretenden ponernos peajes en las carreteras con el argumento manido y falsario de que es necesario para el mantenimiento de la red. Oiga, pero si en 2019 los 27 millones de conductores pagamos en impuestos al Estado 31.800 millones en impuestos, ¿por qué no se saca de ahí la cantidad necesaria para mantener las carreteras? Porque todos los impuestos que pagamos los conductores por echar combustible, por aparcar, por circular, por un montón de criterios que tenemos que satisfacer fiscales al comprar un automóvil o tenerlo, eso va a una caja común, todos esos impuestos que pagamos. ¿Por qué de esa caja común no se destina lo necesario para mantener las carreteras? Es otra falacia, es otra mentira más. Y ahora, a partir de 2023, para todos nuestros espectadores que lo sepan, va a entrar en vigor, en la ley de cambio climático, resulta que van a entrar en vigor las llamadas zonas de bajas emisiones por las cuales más de 150 ayuntamientos de toda España van a tener que restringir la circulación en determinadas zonas de sus municipios, sobre todo a los vehículos que no tengan etiqueta medioambiental. Y no se va a poder entrar. Van a convertir en un infierno el que los conductores nos podamos mover libremente por nuestro país. Una libertad de movimientos que está reconocida en el artículo 19 de la Constitución española, que dice: los españoles tienen derecho a elegir su lugar de residencia y a circular libremente por el territorio nacional. Entonces, para todos aquellos españoles que su forma de circular libremente por el territorio nacional sea en un coche sin etiqueta medioambiental de la DGT, ya no van a poder entrar a cualquier parte de cualquier ciudad en cualquier momento, como se ha hecho hasta ahora, por culpa de la ley que ha aprobado Pedro Sánchez y que en 2023 obliga a los ayuntamientos a establecer esas zonas de bajas emisiones y, lo que es peor, da la facultad a los ayuntamientos de decidir en cada municipio qué tipo de coches podrán entrar o no podrán entrar a según qué partes de su municipio. La inseguridad jurídica que eso va a crear y el aluvión de multas que se van a empezar a interponer en los diferentes ayuntamientos que se pueden acoger a esta normativa, los de más de 50.000 habitantes, que son 159 si no me falla la memoria, eso va a provocar una falta de libertad de movimientos y va a provocar una exclusión de movilidad, como diría un progre, a todos aquellos que tengan un coche sin etiqueta medioambiental, que va a suponer un claro perjuicio para la movilidad de esos conductores, sobre todo en las zonas rurales.
tanto que dicen de la España vaciada, tanto que dicen de las dificultades de vida propias de determinadas zonas de España, que porque tienen menos población no es posible tener muchos servicios, como por ejemplo la movilidad. Pues en esas zonas donde hay menos transporte público porque hay menos población, resulta que el coche es más fundamental todavía que en las grandes ciudades. Y resulta que en esas zonas, por nivel de renta y por muchas otras circunstancias, el número de coches sin etiqueta medioambiental, porque son antiguos, es mucho más elevado. Lo que va a ocurrir es que esas personas que viven en municipios colindantes a ciudades de más de 50.000 habitantes, cuando quieran ir a la capital para hacer trámites o para lo que estimen oportuno o para lo que necesiten, no van a poder hacerlo. Y todo por una concepción cerril y radical del medio ambiente, porque hay otras formas de conciliar movilidad en coches con el cuidado al medio ambiente. Hay un montón de tecnología desarrollada para absorber los contaminantes de los motores de combustión. ¿Por qué no se emplea? Hay una empresa de Navarra que tiene un tipo de adoquín que es capaz de absorber hasta un 35% de óxido de nitrógeno que emiten los motores de combustión y que esos adoquines se pueden instalar en las ciudades. De hecho, algunas ciudades los han instalado de forma experimental. Pero hay otro tipo de tecnología que está diseñada para absorber contaminantes del aire y que se podría emplear en las ciudades. Y eso no se usa porque el único camino que ha emprendido la izquierda con la excusa del medio ambiente es prohibir el uso de los coches de combustión cuando se puede conciliar. ¿Tú te imaginas, querido Eurico, que a ti te dijeran en un momento determinado tienes que beber menos cerveza? Porque claro, cuando bebes mucha cerveza luego tienes que ir al baño, ¿verdad? Y vas a manchar más agua. Y aquí somos más de vino, pero sí. A mí es que en general no me gusta que me digan ni lo que tengo que beber, ni cuánto tengo que beber, ni lo que tengo que comer, ni cuánto tengo que comer, exacto, ni dónde y de qué manera tengo que respirar. Es decir, todas esas cosas que a la izquierda le encantan, ¿no? Dirigirnos la vida, César. Pues sí, con el agua hay toda una serie de depuradoras de aguas residuales en los diferentes núcleos urbanos y a nadie se le dice que beba más o menos determinado tipo de líquidos porque luego va a manchar más o menos cantidad de agua cuando tire de la cadena. El agua se depura y cada uno hace lo que estima conveniente. Bueno, pues con el aire también existe tecnología para depurar el aire. Y por otra parte, los coches diésel tan demonizados, para muchos tipos de conductores, los que hacen más de 30.000 kilómetros al año, los que hacen mucha autopista, ese tipo de vehículos sigue siendo el más eficiente en términos de consumo y en términos de gasto energético para determinados perfiles de conductores. Los están demonizando. Pero es que además los diésel de última generación emiten un 98% menos de partículas contaminantes gracias a todos los sistemas de depuración de humos de escape de última tecnología que llevan. Y están demonizando la tecnología que es más eficiente porque por autonomía, hoy por hoy, no existe un solo coche eléctrico que iguale la autonomía que te da un coche diésel. Ninguno. Y además, para igualarlo, necesitas una batería que pesa 600 kilos para obtener una autonomía de menos de 1.000 kilómetros. Es que con 65 litros de gasóleo hay coches diésel que te dan 1.200 kilómetros de autonomía. Para igualar esa autonomía, que aún así no la igualas, necesitas un coche que tenga una batería que pesa 600 kilos. Es que la movilidad, en términos de eficiencia, hay que mirar la relación entre peso y energía y autonomía que proporcionan las diferentes fuentes. Por no hablar de que en España tenemos prácticamente 28 millones de coches de combustión. Si todos ellos fuesen eléctricos, no hay capacidad ni de generación, ni de transporte, ni de esa electricidad, ni puntos de recarga para poder mantener en circulación a 28 millones de coches que hay de combustión si todos ellos fuesen eléctricos. Aparte de que los millones de personas que tienen un coche que aparcan en la calle no tienen puntos donde recargarlos. Por tanto, lo que están haciendo es van a llevar la movilidad individual en coche, la van a llevar al mismo escenario perverso y nefasto al que han llevado todo el mercado eléctrico, por aplicar criterios ideológicos a la movilidad en lugar de aplicar criterios científicos. Y de aquí a unos años van a convertir en un infierno el que la gente ejerza su derecho a la libertad de movimientos reconocido en el artículo 19 de la Constitución española. A mí me lo vas a contar que regalé casi hace algo más de 2 años y medio, 3 años, un Mercedes que tenía 21, 22 años, diésel, además de los grandes, de los de antes, que era una auténtica maravilla. Por eso yo no entiendo mucho de mecánica, pero lo que está diciendo César Sinde es el Padre Nuestro. Y lo vendí asqueado porque las administraciones públicas ya, pues es que les falta dispararnos a los conductores. Y desde entonces decidí que en una ciudad como Madrid, que bueno, pues no, esto no tiene nada que ver con el señor Almeida, pues ya el rollo viene de Carmena y de
y de mucho antes, ¿no? Pues el servicio del taxi, que yo lo recomiendo siempre, los taxistas de Madrid son una gente estupenda y maravillosa. Y también el metro y la empresa municipal de transportes. Muévanse ustedes, porque es que tener un coche ya es antieconómico. Pero lo que dice César Sinde es el Padre Nuestro. Es decir, ¿quién se puede comprar un coche eléctrico, César? Pues los que tienen pasta, joder, pero como los que tienen pasta hoy en día es la izquierda, pues el rollo este de la sostenibilidad y del medio ambiente y todas estas chorradas, que no digo yo, pues me van a acusar casi de negacionista del cambio climático y no sé qué más, pero claro, ¿cuánto vale un coche eléctrico, César? 40, 50.000 euros. ¿Qué obrero se puede comprar eso? Médica y madre. Claro, no. ¿Qué obrero se puede comprar eso? Su Sanchidad, Teresa Rivera. Vamos a ver si sí, nos pero dejamos de tonterías. Por supuesto, dependerá del tipo de coche, si es híbrido, eléctrico puro, en fin, hay muchas variables. Pero es cierto que un coche electrificado, sobre todo si es 100% eléctrico, con respecto a su equivalente en versión de motor de combustión, está en torno a 10.000, 12.000 euros más caro que los coches tradicionales, ¿no? Pero tú fíjate hasta dónde llega esta deriva esquizoide contra la libertad de movimientos, que la Comunidad de Madrid, en la maternidad que está construyendo, la nueva maternidad de O'Donnell, en el proyecto se contempla la construcción de un parking de 800 plazas. Y la izquierda lo está demonizando y está haciendo campaña para que no se construya un parking para llegar a un hospital materno-infantil donde está muy bien pensado que haya un parking de 800 plazas porque los bebés son personas de movilidad reducida, por si no sea, como diría, un progre, ¿vale? La inmensa mayoría de las madres que mueven o padres que mueven a sus hijos, les viene muy bien hacerlo en coche, no en transporte público, sobre todo cuando el niño aún no anda, ¿verdad? Porque aunque la Comunidad de Madrid ha instalado más de 500 ascensores para acceso al metro desde la superficie, aún quedan muchas estaciones de metro donde no hay ascensor directo y donde además moverte con un cochecito de niño por el metro es muy incómodo. En hora punta, por ejemplo, cuando el metro está hasta arriba de gente, ir con un cochecito de niño es muy incómodo, o porque a lo mejor luego tienes que hacer compras o tienes que ir al supermercado y entonces el transporte público no te vale. Es decir, la persecución que está haciendo la izquierda contra el uso del automóvil es de frenopático, es atentar contra la libertad de elección de las personas y es dificultar innecesariamente la vida a todas aquellas personas que necesitan el coche, porque otra de las variables que no tienen en cuenta, en Madrid, por ejemplo, es todos aquellos cientos de miles de personas que viven en un municipio de Madrid y trabajan en otro, y que no es Madrid, por ejemplo, una persona que viva en Móstoles y trabaja en Tres Cantos. El trayecto en transporte público entre Móstoles y Tres Cantos, si no me falla la memoria, la última vez que lo hice a través del calculador que tiene Google, es de 1 hora 45 en transporte público. En coche no se tarda en llegar desde Móstoles a Tres Cantos o viceversa más de 35 minutos. Entonces, es que el automóvil es necesario, pero es que además, aun siguiendo aun comprándoles la mercancía averiada del tema de la contaminación, que ya digo que se puede eliminar contaminantes del aire usando la tecnología que ya existe, pero es que, ¿qué pasa cuando los coches sean eléctricos y ya no emitan nada de contaminantes? Como hemos hecho las ciudades, hemos cambiado su fisonomía para que no se pueda entrar en vehículo particular a ellas, ¿qué hacemos? Porque la maternidad de O'Donnell, si no se construye el parking de 800 plazas, cuando todos los coches sean eléctricos y ya no emitan contaminantes, tampoco se podría llegar en coche hasta allí, aun cuando dentro de 10 años, 15 años, ya todo el mundo tuviera un coche eléctrico, porque esas infraestructuras públicas se hacen pensando en un plazo largo. Y esta gente usa un criterio cortoplacista para evitar que la gente libremente use su automóvil o para evitar que la gente que lo necesita lo pueda hacer. No te preocupes, que ya para esas fechas seguro que hay algún ministro socialista de nuevo, de aquí a 15 años, porque claro, tocará, hay algún ministro socialista en Fomento, como diablos lo llamen, para entonces, y así pillan, hombre, harán otra vez obras y volverán a levantar la maternidad o lo que haya que levantar, y entonces a lo mejor se hacen el parking, pero lo hacen ellos, claro, porque es uno de los fundamentos del socialismo, ya sabemos que es la corrupción. Don César Sinde, se nos ha agotado el tiempo, pero sabes que siempre, amigo, es un auténtico placer el charlar contigo. Cuéntame. Déjame con un mensaje de esperanza para terminar. Un minuto que no me resisto a contarlo porque es esquizofrénico. Ayer Pedro Sánchez presentaba decía muy orgulloso que Ford en Almusafes, que Ford ha elegido la planta de Almusafes para fabricar una nueva generación de coches eléctricos, etcétera, etcétera, y todo el mundo tirando cohetes y todo el mundo muy contento. Pues que sepa la gente
que la fabricación de coches eléctricos requiere, y esto hasta los propios sindicatos lo han reconocido, requiere un 30% menos de trabajadores, porque los coches eléctricos llevan menos componentes que los coches de combustión. Un coche que tiene menos componentes, se necesita menos gente para ensamblar todos esos componentes en la fábrica, ¿vale? Quiero decir que toda la población activa que trabaja en fabricación de automóviles en España, que son muchísimos miles de personas, la demanda de empleo en las fábricas de coches y las fábricas de componentes va a caer un 30% por esta transición anti-ilógica en la que nos ha embarcado el gobierno socialista en España. Está claro, pero si es que a estos les importa tres narices, como dicen ellos, la clase trabajadora o los obreros, si es que les importa un huevo, les da absolutamente igual. Y yo creo que ya la gente, como vengo diciendo en los últimos días, se está cayendo del guindo. César Sinde, gracias amigo, como siempre, una noche más, es un auténtico placer. Cuídate y hasta la próxima. Hasta la próxima. Continuamos en La Retaguardia en Periodista Digital Televisión de este jueves 23 de junio, víspera de San Juan. Bueno, ya estamos a nada, a menos de 2 horas de la noche de San Juan. Baleares es un buen sitio para pasar la noche de San Juan y para allí que nos vamos. Manuela Cañadas, muy buenas noches, amiga, ¿cómo estás? Buenas noches, pues sí, como se dice en Ciudadela, que están ahora en plenas fiestas, ara va de bo. Así empieza con las fiestas en Menorca. Oye, ¿ahí saltáis las hogueras o cómo lo hacéis? Porque yo conozco el mundo levantino, pero el mundo balear no lo conozco. Bueno, yo creo que cada zona tiene la hoguera de San Juan se hace en las playas y la gente va... Bueno, lo habían prohibido, no sé si este año lo han abierto, la verdad. Pero bueno, sí, la fiesta de Ciudadela, que es la más grande, la de Menorca, está en pleno apogeo. Y bueno, se ve que está saturadísimo Menorca de gente que se lo quiere pasar bien después de tanto tiempo. A ver si nos escapamos un año por Ciudadela y podemos verla en vivo y en directo. Oye, Manuela, Pablo Echenique está muy preocupado por el hecho de que Santiago Abascal pueda llegar más pronto que tarde a ser ministro del Interior. Vamos a ver, Omar, ese pantallazo. Esto se lo ha dicho hace unas horas a Marc Sala en Televisión Española, en la hora de la 1. Echenique sobre el resultado electoral en Andalucía. Me produce muchísima preocupación que de aquí a 1 año y medio, dice el figura, Abascal sea ministro del Interior y tomemos una senda que nos lleve a Hungría, Polonia o Turquía. Decía más cosas Pablo Echenique en esa entrevista. Decía que le preocupa, entre otras cosas, por si Abascal a lo mejor le da, o al gobierno que salga de las futuras urnas. Él presupone que sería un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, porque es verdad que otra posibilidad no hay, las cosas como son, que le diera por ilegalizar a partidos como el suyo. Y digo yo, coño, si Echenique era uno de los adalides de hace no muchos meses de decir que a Vox había que ponerlo fuera de la ley. Estos no son más tontos porque no se entrenan. Sí, totalmente. Hombre, yo si fuera un delincuente y tuviera más condenados que diputados y tuviese este historial criminal, amigo de narcodictaduras y la financiación supuestamente ilegal que tienen ellos viniendo de turbios países y turbias personas, estaría preocupada también. Claro, nosotros, los ciudadanos normales y corrientes, como tú y como yo, pues no estamos preocupados de que pueda venir un partido tan constitucionalista como pueda ser Vox. Pero bueno, yo entiendo que él, Echenique y sus secuaces de Podemos, que querían ilegalizar a Vox, como tú bien dices, y que están en vía de desaparición o extinción de forma natural, o sea, no va a hacer falta ilegalizarlos porque van a desaparecer ellos solos. Ya no les cree ni el tato. Entonces, que el partido venga con estos temores y dando lecciones de nada, ya no vende, ya no cuela. Y menos después del bochornoso espectáculo que han hecho con el escándalo de Mónica Oltra. Así que, a ver, ellos te dicen que quieren ilegalizar a Vox porque pegar un tiro en la nuca a los líderes de Vox y a los 4 millones que les votan sería un poco escandaloso. Pero bueno, que si pudieran, en vez de ilegalizarlos, nos mataban a todos, no lo dudes. O sea, viniendo de un comunista, no esperes menos.
Está meridianamente claro, yo lo he dicho muchas veces, estos tíos hay que ponerles, llevo muchos años diciéndolo, fuera de la ley, efectivamente, claro, como ellos han pretendido que calara ese discurso de que había que poner fuera de la ley a un partido constitucional como es Vox y no a ellos, a los comunistas, a los nacionalistas, porque si no, pues sí, irían uno por uno, estos son de los que irían llamando puerta por puerta, que son los tiempos que añoran. El problema para ellos es que somos muchos y aparte de ser muchos somos mejores, somos bastante menos cobardes que ellos, pero bueno, oye, dame una opinión, porque es verdad que ya hace un par de días del asunto, pero no hemos tenido oportunidad de hablar hasta ahora. ¿Cómo has visto tú las últimas horas los estertores de esa indeseable llamada Mónica Oltra, hasta que ya no le ha quedado más remedio que dimitir? Parece ser que la gota que colmó el vaso de la paciencia del presidente valenciano, del señor Puig, fue el bailecito y la fiestecita esta ridícula y esperpéntica que se marcaron, pues no sabemos si para celebrar los abusos de su exmarido, que era su marido en aquella época, o para qué. La verdad es que es todo patético, vomitivo y repugnante. Es asqueroso, no tengo otra palabra, Eurico, asqueroso. O sea, esta gente ha quedado inhabilitada de por vida, toda la izquierda, ¿eh? Hablamos de la izquierda, PSOE, Podemos, hablamos de los nacionalistas, han quedado inhabilitados para hablar en nombre de ningún feminismo ni de la mujer. Porque ponerse al lado de esta tipa que ha ocultado a un pederasta y de todos los cómplices, porque, o sea, el pederasta es uno, sí, pero los cómplices que han ocultado y han negado esto y ponerse al lado de esta persona que ha estado amargando la vida en la oposición, poniéndose camisetas con la cara de otros políticos exigiendo dimisiones y que ella dimita porque no le queda otra, pero ya no porque la hayan pillado, no la hayan pillado, haya unas pruebas suficientes y esté imputada y estará condenada porque la justicia tiene que ser justa con esta niña y todas las que saldrán. O sea, yo creo absolutamente en Cristina Seguí, ella lo dice en su Twitter, esta es una de las muchas. Y creo que con este caso, el deber y la responsabilidad de toda persona, de todo político, es investigar urgentemente todos los centros de menores y dar amparo a todos los menores que están tutelados por cualquier persona en cualquier comunidad. Esta gente ha quedado inhabilitada. Ni pueden hablar jamás de feminismo, ni pueden hablar jamás en nombre de ninguna mujer. Porque ha sido bochornoso el espectáculo que han dado y de vergüenza, verdadero asco se produce escuchar escuchar una declaración, leer cualquier tuit. A partir de ahora que se callen y no vuelvan a hablar jamás ni de feminismo ni de menores. Son los cómplices de los pederastas. Totalmente. Fíjate qué oportunidad ha desaprovechado la señora ministra de Igualdad, porque nos da lo mismo que sea ministra que no lo sea, o que vuelva otra vez a la caja del supermercado de la que salió. Hombre, si no fuera porque tiene 500, casi 600 millones de euros anuales de presupuesto para manejar, que no ha tenido nunca ni la dignidad ni la vergüenza de poner un tuit y apoyo a la pobre cría, a María Teresa, que en aquella época era menor de edad. Y sí, una más, y Yolanda Díaz también, y toda esta recua, todas sus secuaces, de poner tuits de apoyo en nombre de no sé qué dignidad de la individua esta que tenemos en estas imágenes de archivo, de Mónica Oltra. Y todavía hay mucha gente, hay muchas mujeres y no pocos hombres en este país que siguen infectados de odio y llamándonos fachas y fascistas a todos los que denunciamos simplemente lo que es un hecho delincuencial por encima de las ideologías, Manuela. Mira, lo que no es facha ni nada es una niña. Estamos hablando de que esta niña, cuando sucedieron los hechos, tenía 14 años, pero se habla de niñas de 7 y 9 años, que seguramente si a una de 14 la consiguieron casi callar, no me quiero imaginar a las pobres que son más pequeñitas. Esta gente, es que es lo que te digo, al final acabará que toda la izquierda tiene más condenados que diputados o que concejales. No tiene vergüenza. Y lo que tienen que hacer no solamente es irse, sino que hay que levantar las alfombras de todos los sitios donde esta gente ha gobernado. Pero lo que tiene que hacer el Ministerio, Sánchez lo que debería hacer es cerrar el Ministerio de Igualdad, porque el hermana yo sí te creo con esta niña no ha funcionado. No solo hermana yo no te creo, que el hashtag ahora es Maite yo sí te creo, sino que han apoyado a los cómplices de pederastia.
Y esto es un hecho gravísimo. O sea, hay que cerrar este ministerio, hay que ahorrarse 500 millones de euros al año, hay que quitarle los 20.000 millones que le iban a dar hace poco, que los anunció, que es un escándalo. Y realmente lo que hay que dedicar es este dinero, pues oye, a causas como el cáncer, para quitar el cáncer del feminismo, que es el que tiene ahora mismo España y todo el globalismo, que es así. O sea, estos son chiringuitos montados por la gente del globalismo y de extrema izquierda. Hay que dar este dinero a cuidar a estos niños, a niños con cáncer, o sea, a otras causas mucho más necesarias, a lo que viene ahora, que es una crisis brutal, antes que a estas mamarrachas que imponen su ideología sectaria por encima del bien de cualquier menor. O sea, esto es tan grave lo que ha pasado que yo no tengo palabras, solo tengo repulsión absoluta y asco hacia estas personas. No me merecen ningún respeto, ninguna palabra de respeto, sean diputadas, no sean diputadas, sean ministras o no sean ministras. Esta gentuza tiene que salir de las instituciones. Y acabará saliendo Manuela y no sé si entrando en con agua prisión. caliente o sin ella, No. o habrá que enviar a la Guardia Civil para sacarles cuando los españoles pues votemos para que salgan del poder y ellos se aferren al sillón, cual lapa, como en otras épocas. Pero no solo saliendo, claro, decías tú, hablabas de su agenda. Y entrando en prisión. Sí, muchos van a acabar ante un juez y después van a ir para adelante, van a ir, como se decía antes, caminito de Jerez. Pero estos están en su agenda y en su historia. ¿Cuál es su historia? Pues seguir sumisos y genuflexos a los nacionalistas, a los traidores a España y a los independentistas. Ahí teníamos ayer al tal Bolaños, a un abogado mediocre, venido a más, porque él ha tenido suerte en la vida y convertido en ministro de la presidencia, pues genuflexo ante la consejera catalana, la señora Vilagra, o Vilagra, o Viagra, o como se apellide. Lamento no tener una fonética perfecta en catalán, pues prácticamente en otra reunión bilateral para aplacarles, porque como les habían amenazado con retirarles el apoyo a raíz de todo el lío de Pegasus, pues el señor Bolaños le ha tenido que pasar la mano por el lomo a la señora consejera catalana, que pues cuando ha vuelto a Barcelona pues se ha permitido el lujo de volver otra vez a vacilarles y a decir que bueno, que han dado pasos para la desjudicialización, así lo llaman ellos, de la vida política, es decir, que los nacionalistas tengan patente de curso para atracar bancos, para violar, para robar, para matar, porque no hay que judicializarles, ¿eh? Ellos son de un planeta superior, ¿no? Y para conseguir lo que ellos ansían, que es la amnistía y la autodeterminación. Luego salió Bolaños para decir que eso no es verdad. Le darán lo que les pidan, Manuela. A ver, es que la bestia nacionalista es insaciable. Es insaciable. Entonces, claro, a mí que este señor habla, según he leído, de diálogo. Porque, claro, decir chantaje queda muy feo, ¿entiendes? O sea, estos lo que están es teniendo un chantaje para ver cuántos días más, horas más, minutos o segundos aguantan en la Moncloa y seguir saqueando y destruyendo el país. Pero que un ministro se reúna con los enemigos de España, que parece que se reúnen con otro país. Si te das cuenta, cuando se reúnen con otros líderes de otras comunidades autónomas, no se reúnen con tanta parafernalia y con tanta con tanta rueda de prensa y con tanto séquito y tantas historias. Para acordar una agenda antirrepresiva. O sea, yo me voy a saltar la ley, voy a hacer lo que me dé la gana, voy a seguir siendo un delincuente, un golpista, voy a seguir meándome en la bandera de España y en todos los españoles y saqueándoles para sobrevivir en todas las republiquetas y en todos los chiringuitos que monte, pero bajo el amparo de que la ley no me puede hacer nada. Hombre, por esta regla de 3, ¿esto qué país sería? O sea, si todos hiciéramos lo mismo, que bueno, que yo ya creo que es que lo que quieren es que aquí nos levantemos todos y que sobreviva el más fuerte. O sea, es que es absurdo. Yo realmente es bochornoso ver cómo se ancla este gobierno en la Moncloa y escuchando a Echeniques y Rufianes y todos estos, si te das cuenta, se pelean mucho, exigen mucho, todos son chantajes, los nacionalistas vascos, los catalanes y toda esta gente, pero luego querrán llegar a un acuerdo porque han estado viviendo muy bien. No se han visto en otra. Esta gente, ¿de qué iba a cobrar los sueldos que cobra? ¿De qué iba a vivir? Como están viviendo, ¿de qué iban a tener este poder y esta exposición mediática?
porque luego en el fondo son unos egocéntricos y les encanta verse en la tele, hacer el papelón de no contestar a los medios o decir según qué chorradas, porque esto es como un circo de payasos pero sin tener gracia, ¿entiendes? Y bueno, a mí me parece todo tan bochornoso que se está haciendo muy larga esta legislatura. Creo que va a ser nefasta, creo que a partir de septiembre España tiene una crisis gravísima encima que se está ocultando desde hace muchísimo tiempo y que los españoles lo vamos a pasar verdaderamente mal. Y no sé si podremos salir adelante, sinceramente. Bueno, yo, en fin, confío en que como la hemorragia de votos y ellos manejan sus encuestas y sus estudios está brutal ya y ya, pues en fin, el hundimiento no ya del gobierno, del propio partido sanchista, que no socialista, es tan evidente, pues como decía esta mañana mi buen amigo José Luis Balbás, que pasaba por aquí, le entrevistaba a Alfonso Rojo, pues en otoño probablemente pues el figura no tenga más remedio que disolver las cámaras. Y España pues se verá abocada a un gobierno de coalición entre el Partido Popular y Vox, porque es lo mejor para España y porque es la única posibilidad, no ya matemática, política y social, que ahora mismo cualquiera que pise la calle puede darse cuenta de que es la que existe. ¿Tú cómo crees que será esa relación de aquí a, espero que no pase ni un año, unos hablan de otoño, otros de diciembre? ¿Tú cómo crees que será esa relación, Manuela, entre el PP y Vox, digo? Pues si te digo la verdad, aunque realmente debería ser una relación buena y un gobierno de emergencia, yo creo que sinceramente, que el PP está más por quedarse solo ante el panorama y seguir con el bipartidismo y que esto sea solo para mí y quitarse de encima a un partido que tiene mucho que aportar, porque esta mañana estaba escuchando las declaraciones, bueno, no las he escuchado, me las has enviado tú, sí, antes del directo de Rocío Monasterio y decía, ¿qué español tiene 4 meses de vacaciones? O sea, es que realmente lo que Vox aporta es sentido común y cosas que hablamos todos en nuestras casas, cobrando los sueldazos que cobran, las dietas que cobran, sabiendo la crisis que hay. Qué poca vergüenza es esta de no estar trabajando por el país, que se van de vacaciones. El fantoche este presidente que tenemos, que le importa un bledo todo, que tú le ves la cara y es que se ríe en la cara de todos nosotros y se le queda tan campante. Ayer el vídeo este viral de un señor que le dice, ¿qué vas a arreglar tú? Tú le ves la cara a él y es que se ríe en la cara de esta generación que ha levantado nuestro país y que está sufriendo viendo cómo lo destruyen. Yo le pediría al PP pues, que las mayorías absolutas que se obtuvieron, como se obtuvo con Rajoy, que no sirvieron para nada, la que se ha obtenido ahora en Andalucía sirva para derogar toda legislación ideológica, todo lo que ha destruido la izquierda tantos años en Andalucía. No te digo que en Andalucía van a gobernar y van a tener el apoyo de Vox si hacen las cosas bien, o sea, aunque esté en la oposición, pero en el resto de España, si son necesarios los de Vox, pues que en vez de pensar en vamos a quedarnos la tajada de la derecha a nosotros, que no han ejercido como derecha desde hace muchísimos años, que piensen que en todos nosotros, que hay que levantar el país. Y si Vox es necesario, no pienses en el PP y esta prepotencia que le veo a alguno de los líderes. Le recuerdo a alguno de los líderes que el otro día vi en campaña, a uno que ahora mismo no sé cómo se llama, en La Sexta, que parecía más un tertuliano de La Sexta, encantado de haberse conocido, contentísimo de que Vox no entrara. Le recuerdo que están aquí para servir al pueblo español y que no tenemos una memoria corta y que un partido como Vox se ha formado de muchos decepcionados, tanto del PSOE como del PP, pero sobre todo del PP. Entonces, a mí me gustaría que fueran generosos con nuestra patria, que necesitamos levantar este país, y generosos con toda la gente que estamos aportando nuestro granito de arena para que las cosas cambien. Entonces, en Andalucía ahora, por ejemplo, espero muchas cosas de ellos, como espero a nivel nacional, que protejan las fronteras, que se acaben todos los chiringuitos de inmigración ilegal y todas las cosas estas que dice Vox, que nos critican tanto, pero que luego al final tienen más razón que un santo. Que piensen en los españoles, nada más. No piensen en si ellos ya se quedarán de por vida, de si tendrán más beneficio económico. Que piensen en nosotros, nada más. O sea, que las generaciones futuras van a ser los que levanten, los que paguen sus pensiones, aunque claro, como ahora las pensiones de los políticos las pagas por hacer un año, 3 o 4, no como las nuestras, la tuya y la mía, que como autónomo nos vamos a tener que pagar
un suplemento para poder sobrevivir, simplemente es eso, que abracen a Vox pensando en lo que queremos una gran mayoría de los españoles, aunque incluso no vote mucha gente a Vox. Creo que es el discurso de Vox el que se habla en muchas casas y creo que es la única manera de salir adelante. Serán generosos porque otra posibilidad no hay, otra posibilidad de gobierno. En Andalucía el Partido Popular ha obtenido mayoría absoluta, pero dentro de unos meses o dentro de un año, cuando el figura tenga bien disolver las cámaras y convocar elecciones generales, lógicamente el Partido Popular es prácticamente muy difícil o casi imposible que obtenga mayoría absoluta. Por tanto, la única posibilidad real que tiene España a corto plazo es un entendimiento entre Vox y entre el Partido Popular. Que me gusta a mí traerte, Manuela, que ahora mismo no veo los comentarios, pero te está haciendo la audiencia la ola en YouTube, que tenemos muchos amigos en YouTube que son fan tuyos, que lo sabes. Pues muchísimas gracias, Manuela Cañadas, gracias. Y a ver si echáis también a Armengol dentro de unos meses, hombre. Uf, qué ganas, no sabes las ganas. Se está haciendo muy largo este gobierno para todos nosotros. Un besito a todos y buenas noches. Gracias, Manuela, buenas noches. Y gracias también por habernos acompañado una noche más en La Retaguardia, en Periodista Digital Televisión. Cuidaos y hasta mañana.